Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un artículo de ESPN porque me lo han pasado por Twitter y me parece un artículo muy interesante en el que plantean la peor decisión de cada equipo de la NBA en los últimos 5 años, básicamente desde 2020. He ordenado de 30 a 1 como peor decisión, centrado en plantillas, ¿no? O sea, no tanto movimientos de picks, sino simplemente... Entiendo que será dejaron ir a este jugador en vez de renovarlo, intercambian por este jugador y no deberían haberlo hecho, supongo que será con esa línea, pero eso, vamos a reaccionar a este artículo que creo que puede ser interesante y bueno, por supuesto, dad like al vídeo, que se agradece un montón, suscribiros si no estáis suscritos, que también se agradece muchísimo. Hay un botón de hype ahora también, después de darle a like sale algo de hype, si le dais también, no sé qué hace, pero no creo que sea malo. Y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y bueno, por supuesto, decidme si estáis de acuerdo con este ranking. Yo mismo os diré si estoy de acuerdo o no. Y bueno, esto es un artículo de Zach Kram. Vamos a ampliar así un poquito. Uy, pero se queda raro. Bueno, ahí está. Esto es un artículo de Zach Kram. Y parece que va por diferentes tiers y empieza por, bueno, el último equipo, el número 30, la tier 5, que son problemas de menor escala. Y lo que plantean para los Cleveland Cavaliers es rechazar la qualifying offer de Isaiah Hartenstein en 2021. A ver, sí, es verdad, es algo que no se me hubiera ocurrido bajo ningún concepto. El Hartenstein actual es un Hartenstein que no se veía en 2021. Para mí se puede considerar un error esto. Esto no es un error, esto es un error sabiendo en 2025 lo que sabemos. En 2021 no estaba nada claro. Para mí se puede considerar un error grave que los Clippers lo dejaran ir en su momento cuando se fue a New York hace 3 años. Eso es cierto. En este caso, en 2021, nah. Pero si esto es de verdad lo peor que han hecho los Cavs, pues ni tan mal, la verdad. Yo creo que se podría decir alguna otra cosa, ¿eh? A lo mejor el fichaje o la renovación de Okoro no parece que le saliera muy bien. Pero bueno, en general es verdad que no hay mucho que bueno, reprochar es la palabra que no me salía. Ah, no, mira, también hablan de otras cosas aparte de cosas de plantilla. Porque en el caso de los Pacers de 29º, contratar a Nate Bjorken como entrenador. La verdad es que este caso fue terrible, nadie lo quería, fue una situación catastrófica a nivel de plantilla. Pero lo mejor de esto es que luego llegó Rick Carlisle, que está haciendo un trabajo increíble. Pero bueno, sí, vale. Me parece bien, un entrenador terrible, la verdad. Número 28 para los New York Knicks, firmar a Evan Fournier con 4 años, 73 millones de dólares. Este fue el año que Fournier fue intercambiado en el cierre de mercado por un par de segundas rondas a los Celtics y luego Boston no quiso llegar a esta cifra, menos mal. Y Fournier al final eso, firmó por 4 años, 73 millones con los Knicks, en un contrato que fue una catástrofe. He de decir que en ese momento parecía un contrato excesivo, pero al menos yo personalmente no me esperaba que fuera a ser tan malo, básicamente porque Tom Thibodeau nunca confió en Fournier y muy rápidamente desapareció, ¿no? Por lo que sí que fue un lastre salarial, pero bueno, no recuerdo si formó parte de algún intercambio, Fournier. El de Mikal Bridges lo hicieron con el contrato de Bogdanovic, pero supongo que a Fournier lo cambiaron por Bogdanovic, tal vez ya no me acuerdo. O sea que en cierto modo se convirtió en Mikal Bridges, pero bueno, eso. De 27º, renovar a Jerami Grant por 5 años, 160 millones. Completamente de acuerdo, esto fue una auténtica cagada. Y me sorprende que esté tan bajo. Supongo que básicamente como los Blazers no han sido relevantes de momento, pues no es para tanto. Pero a Granton le quedan 3 años de contrato y 3 años cuesta arriba. Porque estamos hablando de un tío que este año ya promedió 14 puntos por partido. Y que va en declive, ¿no? Yo creo que esto tal vez deba estar más arriba, pero bueno, vamos a ver cuál es la 26. Los Utah Jazz, su mayor error, no intercambiar a Lauri Markkanen en 2026-27. Es cierto que en ese momento se hablaba de Markkanen como un jugador con mucho valor, y sí que los Warriors, por ejemplo, estaban muy interesados. Yo no estoy tan de acuerdo en esto porque creo que los Jazz han demostrado la capacidad de apestar igual y cuando dejes de apestar está bien tener un jugador así. Tienen ya picks, tienen opciones, tienen jugadores jóvenes. Si el valor era muy alto, vale, pero yo es que antes hablaría de no sacar valor en ningún momento por Colin Sexton y esperar demasiado, o por, bueno, sobre todo Colin Sexton. Lo de Lauri Markkanen me parece aceptable, la verdad, no es para tanto. Charlotte Hornets firmaba a Gordon Hayward por 4 años, 120 millones, sí.
Sobre esto diré que sobre todo el primer año o los 2 primeros años esto estuvo bien. El primer año de Hayward realmente les ayudó a un equipo que estaba en desarrollo y madurando y que tenía buena pinta. Luego es verdad que salió muy mal, pero es otro equipo que, similar al caso de los Blazers, no les perjudica tanto, nunca es que fueran un equipo súper relevante, ¿no? Pero yo, por ejemplo, considero peor el fichaje de Jeremy Grant que el de Hayward. Más que nada porque ya sabemos cómo acabó el de Hayward y no fue para tanto. El de Grant todavía le quedan años por delante y va a ser un lastre, un equipo que además entre Grant y Holiday y Lillard tiene mucho dinero con jugadores veteranos, ¿no? Clippers, no desarrollar talento joven de perímetro en todo este lustro, ¿no? Sí, también es cierto que los Clippers con el movimiento de Paul George, Kawhi Leonard y compañía han estado cortos de elecciones de draft durante todos estos años y con esos pocos picks que han tenido, con Kobe Brown este año, Niederhauser, es verdad que han buscado otros perfiles, pero no creo que sea para tanto. Creo que en el caso de los Clippers, de hecho, lo mayor que hicieron, o el mayor error para mí sería lo mencionado antes con los Caps y Hartenstein. Permitir que Isaiah Hartenstein se fuese por la mid-level durante un par de años a los Knicks en vez de ficharlo o renovarlo ellos mismos, porque el año final de Hartenstein en los Clippers ya era evidente que era bueno. Y a mí me pareció un fichajazo ya ese momento por parte de los Knicks. Y lo de Shea, esto es 2019. Como es de 2019 no entra, sino obviamente sería el intercambio de Paul George. Llegamos a la tier 4, la siguiente, y empezamos con Oklahoma. Que sería, bueno, los desastres de draft. Cambiar a 4 futuros jugadores de rotación después del draft de 2020 y 2021. ¿Esto qué es? Ah, vale. Cambió los picks 25 y 28 por el 17 para seleccionar a Alexei Pokusevski y esos jugadores serían Immanuel Quickley y Jaden McDaniels. Vale, visto así, la verdad es que es duro. Cambiar a Immanuel Quickley y Jaden McDaniels por Pokusevski, Sam Presti realmente confiaba en Poku. Y luego cambiar a Jeremiah. Y luego escalar del pick 36 a 32 y seleccionar a Jeremiah Robinson en vez de seleccionar a Miles McBride. Y luego, un año después, no seleccionar al Peren Sengun el 16, ¿vale? Cambiarlo por 2 segundas rondas. Y luego, un año después, utilizar esas 2 segundas rondas para en un intercambio para conseguir Usman Dien. Vale, visto así, son muchos errores de draft. Un tío que tiene una trayectoria muy potente, pero es verdad que lo de Sengun, aunque Sengun no encaja en Oklahoma, pero por ese talento, obviamente. Pero sobre todo, visto así, cambiar a Immanuel Quickley y Jaden, imaginaos a McDaniels en Oklahoma, Dios mío, sería increíble. Quickley y McDaniels por Pokusevski y luego McBride más obviamente Sengun. La verdad es que sí, está bien. Boston número 22 intercambia a Desmond Bain. Yo esto no me lo perdonaré nunca. Los Celtics tenían el pick 30 del draft ese año y básicamente tenían que escoger entre mantener el espacio en la plantilla para el jodido Semi Ojeleye o utilizar el pick 30 con el que seleccionaron a Desmond Bain y sumarlo a la plantilla, y cambiaron a Desmond Bain por 2 segundas rondas. Me pareció terrible la noche del draft. No sabía que Bain iba a ser tan bueno, pero sabía que iba a ser bueno. Era un tirador de élite ya. Y fue una cagada de Rafael que me sorprende que esté aquí y no más arriba, la verdad. 21, Houston Rockets. Seleccionar a Jalen Green en vez de Van Mobley. Sí. También sobre esto lo que diré es... me cuesta mucho más criticar consensos en el draft. Pokusevski es un tema diferente porque era un triple total, ¿no? Pero Jalen Green, Evan Mobley, había discusiones de cuál debería ser el 2, cuál debería ser el 3. Es una pena. También digo que si hubieran seleccionado a Evan Mobley, luego tal vez no hubieran seleccionado a Sengun, y yo considero a Evan Mobley un mejor jugador que Sengun, pero bueno, ni le salió tan mal, la verdad, y Jalen Green se convirtió en el intercambio por Kevin Durant, pero sí es posible que esto sea el mayor error. Se puede mencionar otro que se me ocurre así ahora, que fue en el intercambio de James Harden, en vez de quedarse a Jarrett Allen, utilizarlo, desviarlo a Cleveland a cambio de, ¿qué había sido? Dante Exum y un pick bajo. No me acuerdo del movimiento, pero básicamente Jarrett Allen formó parte del pack de intercambio de los Brooklyn Nets por James Harden y lo desviaron a Cleveland muy barato. Yo creo que eso, por ejemplo, es un error mayor. Orlando Magic selecciona a Jet Howard, claro que sí. Bueno, ya... A ver, ¿sabéis que hablo mal de Howard? Es por algo.
no debería haber sido nunca el pick 11. Jett Howard era un pick de primera ronda, de final de primera ronda, como tantos otros que a veces salen bien y otras no. Para mí Howard era un tío del 20 al 30 o del 20... Sí, bueno, el 20 al 30, digamos. Lo seleccionaron en el 11. Si querías un triplista, tenías a Grady Dick, que salió 2 puestos después. Si no había otros jugadores interesantes, desde luego, Howard no era el pick. Y bueno, aquí menciono unos cuantos nombres. Estoy de acuerdo. 19 o 19, los Spurs seleccionaron a Josh Primo, pick 12. En ese momento fue una locura, de hecho me acuerdo perfectamente de que yo flipé en el draft cuando lo seleccionaron. Realmente tenían fe en él y quisieron confiar, y otros nombres que mencionaba aquí. Pick 12 Josh Primo, pick 14 Moses Moody, 15 Corey Kispert, 17 Trey Murphy, 20 Jalen Johnson. Lo bueno es que Primo les sirvió para luego ser muy malos, pero tampoco es que ninguno de estos jugadores te hubiera hecho ser muchísimo mejor si querías tanquear. Y sí, es perder un pick 12, ¿no? Lo mismo con los Wizards. Como es un pick más alto, lo pone un poco más arriba, me parece bien. Washington Wizards selecciona a Johnny Davis con el pick 10 del draft. Lo digo siempre, yo defendí este pick, a mí este pick me parecía adecuado en el momento. Johnny Davis es un jugador que me gustaba en este rango. Salió mal. Warriors selecciona a James Wiseman de segundo pick en el draft de 2020. Sobre esto diré lo mismo que con Jalen Green y Evan Mobley. Cuando el consenso más o menos está ahí, Wiseman es un jugador que se planteaba para el 2 o el 3 con LaMelo Ball, y LaMelo Ball es un tío complicado. Wiseman tenía muy buena pinta en un año de COVID donde todo era raro, pero claro, Jalen Green es un jugador de la NBA, James Wiseman no lo es, y por eso es normal que esté bastante más arriba. No estamos hablando de un jugador de la NBA frente a un All-NBA, estamos hablando de un no jugador de la NBA que vale, que sí, que está por la mínima en Indiana, da igual. Un tío que está aferrándose a la NBA frente a una estrella rara, pero una estrella, la LaMelo Ball, por ejemplo. De 16º ya cambiamos de tier a mistakes, o bueno, errores de mid-tier. Minnesota Timberwolves intercambiar por D'Angelo Russell en 2020. Sí. De hecho, luego lo acabaron convirtiendo en Mike Conley y Nicki Alexander Walker y no le salió nada mal. Pagaron a Jonathan Kuminga, que bueno, ahora ha pasado lo que ha pasado, pero en su momento para conseguir a Dilo cambiaron a Andrew Wiggins y Jonathan Kuminga, y Wiggins es un mejor jugador que D'Angelo Russell. Kuminga también, de hecho, aún con sus carencias. Sí, esto fue un error en un intento por contentar a Karl Anthony Towns que salió muy mal. 15. Denver Nuggets. No hacer nada desde 2023 a 2025, completamente de acuerdo. Sí. O sea, y luego por encima pagarle a Dario Saric, sobre todo. Lakers. Perder a todos sus jugadores tirandí en el intercambio después del año de campeonato. Básicamente aquí no mencionan el intercambio de Westbrook, porque aparte del intercambio de Westbrook, donde perdieron a Kentavious Caldwell-Pope, no le quisieron pagar la mid-level a Caruso cuando se la merecía, obviamente, y firmó uno de los mejores contratos de la NBA con los Bulls, creo que fueron 4 años, 36 millones. Pero sí, vamos, me parece completamente cierto. La cantidad de jugadores que perdieron en el proceso. Y es verdad, cuando intercambiaron por Dennis Schroeder, cambiaron a Danny Green y el pick que sería Jaden McDaniels. Pero tampoco puedes criticar tanto a un equipo por cambiar el pick 27 por Schroeder, que de hecho funcionó muy bien ese año. El problema fue el intercambio de Westbrook. Y no pagarle a Caruso. Sobre todo no pagarle a Caruso. Eso es imperdonable. Bueno, ahora tenemos los términos de uso aquí de ESPN, que han decidido aparecer, pero bueno. Detroit Pistons. Contratar a Monty Williams como entrenador. Sí, también os digo, yo contrataciones de entrenador en medio de decisiones decisiones como dejar ir a Caruso, por ejemplo. Monty Williams es un problema del propietario que ahora le está pagando para que esté en las Bahamas tranquilo, pero Monty Williams fue un problema de un año que les hizo ser malos un año más, retrasó el proceso y ya está. No hay carga a largo plazo, no debería estar tan arriba, aun si fue un año para olvidar. Problema del propietario. Y ya llegamos muy alto, a la segunda tier más alta, pick 12 equipo número 12, Miami Heat. Básicamente la tier es coste muy alto para muy poca recompensa. Los Heat intercambiaron el año pasado por Terry Rozier y pagaron su pick de 2027. Rozier desde entonces está un escándalo de juego, ha sido terrible para los Heat y todavía le queda un año más de contrato cobrando como 26 millones. Sí, completamente cierto, la verdad es que sí. Bien por Charlotte aquí, por cierto. Los Toronto Raptors, cambiar el picks de primera ronda por roleplayers de manera continuada entre 2022 y 2025, lo de Jakob Poeltl.
Cambiaron a Thaddeus Young por lo que sería el pick 20. Bueno, Malachi Braham, ok. O sea, bueno, cambiaron el pick 20 por Thaddeus Young. Cambiaron el pick 8 por Rob Dilling, por Jacob Poltel. Esto fue terrible. Terrible. Cambiaron el pick 29 por Oshayo Valle y Kelly Olynyk. Yo esto, la verdad es que lo perdono mucho más. Collier tiene muy buena pinta. Valle también tiene buena pinta y en ese momento era un jugador que llevaba un año y medio en la NBA. Al final es cambiar un pick 29 por un pick 14 que no está encajando del todo en su equipo y Olynyk. Yo eso lo defiendo, me parece bien. Y lo de Brandon Ingram. Sí, bueno, lo de Porter es lo peor de todo, pero sí que tiene una historia complicada. Philadelphia 76ers. Comprometer 399 millones a Paul George y Joel Embiid. Sí. Lo de George en su momento, insisto, es que en que ha salido muy mal. George probablemente vaya a ser mejor de lo que fue este año, tampoco es difícil. Y Paul George venía de un muy buen año en los Clippers. Lo de Embiid, con el historial médico que tiene, ofrecerle la extensión el mismo año que podían hacer lo mismo que ha hecho Devin Booker, solo que Booker no tiene el historial médico de Embiid, cuando podrían haber esperado un añito más o dos, y probablemente este año ya no estaría consiguiendo una extensión por tantísimo dinero. Sí, para mí lo de Embiid fue un error, sobre todo. Creo que también... Bueno, sí. A ver, a día de hoy, desde luego, la verdad es que les fue bastante mal. Chicago Bulls, intercambiar por Nikola Vucevic en lo que sería al final Wendell Carter más el pick de Franz Wagner más otra elección más que ahora mismo no recuerdo cuál es. Jett Howard. O sea, el pick que sería el de Franz Wagner, el pick que sería el de Jett Howard, pero tal vez hubieran seleccionado a alguien mejor. Y Wendell Carter Jr. por Vucevic. En su momento diré que me parecía un poco respetable el intercambio, básicamente porque estaban en esa medianía y de verdad querían ser más, o sea, un equipo más competitivo en torno a Zach LaVine. El tema con esto es que se sacrificaban demasiado valor en picks sin protegerlos. Algún pick de esos tendría que haber estado protegido en lotería. Memphis Grizzlies intercambió por Marcus Smart. Este intercambio fue terrible. El hecho de que Memphis pagase 2 primeras rondas y a Tyus Jones por Marcus Smart. Bueno, es que este intercambio fue un auténtico robo de Brad Stevens. Conseguir a Porzingis y 2 picks por Smart es la cosa más random que hemos visto. Que sí, que había ganado un premio jugador defensivo del año, aún así esto no tuvo sentido. Sí, para Memphis esto fue un problema y luego acabaron gastando un pick 18 para librarse de Marcus Smart, o sea que les costó 3 picks al final. Atlanta Hawks intercambiar por DeJounte Murray, sí. También he de decir que luego salieron muy bien por... de DeJounte Murray. Y curioso, está muy bien planteado este. Los Hawks de séptimos intercambiar por DeJounte Murray, los Pelicans de sextos intercambiar por DeJounte Murray. Y creo que eso, que Atlanta, dentro de lo malo, salir del intercambio de DeJounte Murray con lo que sería el pick que utilizarían para traer a Porzingis, porque fue como descargaron el salario de Terrence Mann. Una lección extra, si no me equivoco, no recuerdo la cual, más Dyson Daniels. Salió bastante bien, aunque es cierto que en el proceso pues sacrificaron, bueno, 2 picks, un pick swap y unas segundas rondas. Pero vamos, que Atlanta cometió un error, es verdad, luego salieron bien parados los Pelicans, es cierto. A largo plazo es posible que esto se convierta en vez de esto, el haber intercambiado por Derrick Queen. Ya veremos lo que pasa dentro de un año en el draft, pero como sea un pick top 5, y puede serlo perfectamente, puede ser que estén aquí, incluso más arriba. Y luego, lo más alto de alto... quinto puesto Sacramento Kings, tener a Tyrese Haliburton y De'Aaron Fox y cambiarlos y perderlos a los 2 en 3 años. Sí, también yo diré que esto lo puede simplificar en intercambiar a Tyrese Haliburton. Que sí, que respeto lo de Sabonis y que les permite entrar en playoffs en un año y ser menos, bueno, cortar su racha de ausencias en playoffs, da igual, está mal. Y el Sabonis es un buen jugador de temporada regular, está mal. Nets, cuarto equipo, mayor intercambiar por James Harden. Sí. También diré que creo que es aún peor intercambiar a James Harden por Ben Simmons tal y como salió la cosa, Harden tuvo media temporada increíble en Brooklyn y de haber tenido más salud en esos playoffs hubieran ganado el anillo. Son los playoffs del pulgar de Kevin Durant contra los Bucks. Yo creo que es un mayor error la manera en la que intercambiaron luego a James Harden que intercambiar por Harden. Bucks, intercambiar por Damian Lillard. Sí. También diré una cosa sobre esto. El intercambio de Damian Lillard hizo que Giannis firmase una extensión. Y con eso, para mí el intercambio ya valió la pena. Pagaron a Grayson Allen, Jrue Holiday, 2 pick swaps y un pick por una extensión de Antetokounmpo y Lillard. Para mí, a largo plazo, el wave and stretch de Lillard va a superar esto probablemente. El intercambio de Kuzma puede ser peor. No sé.
Que si ahora Antetokounmpo es de este Wave and Stretch vuelve a firmar una extensión, ya está. Pero si no es el caso, es que puede haber cosas peores. De segundo, intercambiar por Kevin Durant y Bradley Beal. Sí. Creo que, bueno, lo de Kevin Durant obviamente salió muy mal. Lo de Bradley Beal sacrificaron menos, pero la manera en la que acabó para mí es aún peor. Si hubiera que escoger una, yo escogería la de Bradley Beal. Que sí, que de Durant al final salieron por Jalen Green, Dillon Brooks y el pick 10 del draft, cuando originalmente cambiaron a Michael Bridges, Cam Johnson y 4 picks y un swap. Pero lo de Beal, el lastre que va a suponer a largo plazo es aún peor. Y de primero, intercambiar a Luka Doncic. Sí, estoy completamente de acuerdo, lo siento, pero es así. Y si estáis considerando el tema de Cooper Flag, ok. Pero si no consideramos en plan conspiranoico lo de Cooper Flag y pensamos únicamente en el intercambio en sí, que luego le salió bien, claro que sí. Pero el intercambio en sí es terrible. Terrible, terrible, terrible. Y no hay otra opción para el primer puesto. Y nada, ya está, con esto hemos acabado. Está bastante bien, hay alguna cosa en la que no estoy tan de acuerdo. Creo que que los Bucks han hecho cosas peores. Creo que los Nets han hecho cosas peores. Creo que en Sacramento es Haliburton en particular. Esto me ha gustado, la conexión ahí de los dos. Memphis está bien. Chicago también se podría decir aquí. No cambiará tiempo a ninguno de sus jugadores, porque sobre todo lo de Caruso, pero tuvieron otras oportunidades con otros jugadores. Lo de Detroit podría ir más atrás. Sí, bueno, en general bastante bien. Vale, ya está. Pues nada, con esto hemos acabado. Vamos a, como siempre, dar una mención a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, se agradece muchísimo. Y vamos a responder una preguntilla y acabamos. Y la pregunta de hoy es de Juanle93 y lo que dice es: Denis, con todo este tema de Holiday y a los Lakers me ha saltado una duda. ¿Hay alguna posibilidad de que terminen Warriors a cambio de Kuminga? No puedo hacerlo en ESPN al no tener contrato, pero se podría mandar a Kuminga y algo más como Hills por Holiday. Ya mueres con este proyecto y si traen a Horford se queda un equipo interesante y por lo tanto tiene un jugador que puede jugar con el Jokic chino. No, en la versión reducida es no va a pasar, ni puede pasar. ¿Por qué? Por el Base Year Conversation. Jonathan Kuminga para llegar a los Blazers tendría que llegar en Sign and Trade. El salario de Kuminga, si se eleva un 20% más de su salario actual, y se va a elevar porque su salario actual era muy bajo, solo cuenta la mitad del salario que sale para los Warriors, y Holiday cobra 34 millones. O sea, para resolver el contrato de Jrue Holiday, Kuminga tendría que llegar con un max, y aún con Kuminga cobrando un máximo más Buddy Hield, creo que no les daría. Esto es inviable, completamente inviable, o sea que no. Lo siento, pero no. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.